Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí junto a Pablo, Brian y Patricio, que soy yo, para comentarles los fundamentos del arte y sus importancias. Únanse y estaremos aquí dibujando esta vez a Black Panther con la nueva película que se viene, que es el Wakanda Forever. Bueno, bienvenidos a todos. Un nuevo capítulo. Gracias por el apoyo en el capítulo anterior. Y vamos a empezar a hablar de los fundamentos que hemos tenido aprendiendo arte y todo lo que hemos hecho en este tiempo. Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, yo voy a contar un poco de la experiencia, o más que la experiencia, como que la manera en la que he asimilado el conocimiento, ¿no? O cómo he estructurado mi educación, cómo ha sido la formación en los fundamentos del arte. Entonces, para empezar, pues yo como estudiaba artes plásticas antes de entrar a lo digital, pues yo estuve en la Universidad Central, entonces, por lo general, o sea, ya era muy, como que muy, más que introductorio, era más teórico, entonces no había mucha práctica, pero se aprendía, o sea, se aprendía poco, más o menos, ahí entendí como que por dónde iba la cosa, qué es lo que había que aprender, o sea, que ahí creo que yo más fue como que el aprendizaje de escultura. Entonces ahí donde más lo que más aprendí fue escultura. Entonces de alguna manera también está relacionado al 2net, ¿no? Porque igual, o sea, había que hacer, también se hace abstracciones, igual que para hacer un dibujo, para generar algún retrato, igual se empieza con formas simples y luego se va a hacer cosas más complejas. Igual, o sea, también lo que aprendí ahí un poco fue como que a utilizar las referencias, porque se utilizaba, porque se sacaba, o sea, moldes en yeso de partes del cuerpo y con eso se iba, como, ibas aprendiendo, o sea, como, como que tu flujo de trabajo para poder realizar una escultura. Entonces, una vez que ya la tenías realizada, sacabas igual tu molde y, en yeso y luego curabas, arreglabas para que todo se vea bien. Entonces, o sea, ese fue como que mis inicios en el arte, ¿no? Entonces yo fue lo que primero aprendí, más que nada fue escultura que dibujo. Dibujo también, pero era más, como que era más libre la enseñanza, porque no había una estructura, o sea, te decían dibuja, o sea, vamos a hacer retratos y dibuja, o sea, traes unas referencias y copia, o sea, la referencia y vamos viendo cómo te sale. Entonces, esa fue mis primeros pasos, como quien diría, en los fundamentos, porque ahí todavía no tenía mucho conocimiento, o sea, en escultura, pero muy básico, muy superficial. No sé ustedes, o sea, cómo fue cuando empezaron, cómo tomaron como que el saber que tenías que aprender, o sea, que no solo era como decir, ah, ya sé dibujar, y ya, con que sé dibujar, pues ya estoy al otro lado y sé que todo va a quedar chévere. Bueno, un poco mi experiencia fue con madera. Cuando yo empecé a aprender los fundamentos, fue fundamentos detallados. Entonces ahí te empezaban a enseñar las propiedades de la madera, qué maderas son suaves, qué maderas son más duras, cuáles son mejores para trabajar, qué herramientas teníamos que utilizar para empezar con el tallado. Ya una vez que, digamos, dominabas toda la parte de tallado, porque también teníamos que aprender relieves, más o menos de una foto te tenías que guiar dónde van, o sea, dónde va metido, dónde va salido, dónde hay una punta. Entonces, todo esos de esos fundamentos se aprendían en práctica, no tanto teórico. O sea, teórico era como que más como una clase de arte. En cambio, todo lo que era todo lo que era tallado, o sea, todo lo de la madera era aprendiendo ese rato con la madera, teniendo la frente tuya. De hecho, hubo un accidente con un compañero, era nuevo, o sea, por unos 15 días, y, o sea, no siguió, digamos, las recomendaciones del maestro que teníamos y usó mal una herramienta. Y, o sea, usando mal la herramienta se cortó un poco del dedo. Pero eso fue grave porque se le fue un tendón, entonces movía y no se le movía el dedo, o sea, fue súper raro. Y Chuche. no, o sea, eso los fundamentos que aprendí fue entallado, pero después, o sea, nos enseñaron todo lo que es dibujo, perspectiva,
pero de una manera como que muy, muy superficial. Era como que todo lo que aprendías iba detallado, o sea, iba orillado a lo que es la madera. Entonces, eso fue mi primer aprendizaje. Ya después empecé con la universidad, de ahí me enseñaron otra clase de fundamentos. No sé, Pato, ¿cuáles son tus primeros pasos en esto? Bueno, en realidad, para mí, cuando empecé a entender y ver que había elementos para tener una comunicación visual, fue precisamente en la universidad, ¿no? Ahí empezamos a ver los fundamentos. Según yo, los fundamentos son los mismos siempre en casi casi todos los campos artísticos, que es lo que he podido. Obviamente no es que sé temas mucho de escultura como Brian, no sé yo temas de madera, por ejemplo, pero el cómo componer una imagen, el cómo crear una pieza, me parece que los fundamentos son los mismos, ¿no? Teoría del color, anatomía, proporciones, saber utilizar los elementos que te permiten comunicar, ¿no? La línea, la sombra, bordes duros, bordes suaves. Esos son los que yo conozco. O sea, como que también coméntanos tus primeras impresiones, digamos. Como que, digamos, por ejemplo, yo cuando dibujaba, o sea, por copiar, ¿cachas? O sea, cogí un dibujo y decía, me gusta Bugs Bunny y le copiaba en un cuaderno. Y de ahí, o sea, ya cuando toqué como que el punto donde empecé a descubrir, como quien dice, como tú dices, todo este lenguaje visual, descubrí que no era solo de copiar, sino que había todo como que todo un estudio detrás para poder sacar un personaje como Bugs Bunny. Entonces, más o menos, o sea, explícanos Listo, ya tú, repito. o sea, como esa parte, o sea, aborda desde el principio, o sea, sí, bien desde el principio. A ver, sobre mi experiencia en lo que son los principios del arte, bueno, al igual que todos, empecé copiando, sí, copiaba Dragon Ball, que es lo que veía cuando era niño. Me acuerdo que un compañero me enseñó cómo hacer una carita y era algo así, ¿no? Como que un par de líneas por aquí, una línea por allá, unas cejas rectas y ya está. Y repitiendo esos principios, normalmente me salía una cara parecida a las que veíamos en las de Dragon Ball. Con el tiempo yo iba copiando lo que veía, las cosas que me interesaban. Me interesaban los videojuegos, The King of Fighters, The Street Fighter, y me gustaba mucho la gráfica que tenían. No entendía mucho cómo lo armaron, ni entendía el por qué se veía tan bien. Simplemente me ponía a copiar. Y lo hacía todo sin ningún tipo de principios. Eso fue más o menos por el finales de la escuela, de ahí dejé de dibujar un tiempo. Y mientras estaba en el colegio, traté de retomar, pero lo que hacía era copiaba las viñetas de los mangas, igual, sin ningún entendimiento. Ya después, cuando pude estudiar de manera más formal y meterme a la universidad, ahí fue cuando empecé a entender que había una serie de principios que te puede regir y que hay muchos elementos que forman el lenguaje visual que tenemos y con el que podemos construir todas estas obras. Ciertamente, yo creo, ¿no? Que ciertamente no conozco como de mucho de escultura o mucho de cerámica o tal vez de madera, pero yo creo que los principios para tener una pieza en general son los mismos, ¿sí? Dependiendo del tipo de arte que estés generando, habrán cosas específicas de tu arte, que si ya estás en la fotografía, habrán cosas específicas del manejo de luz, estás haciendo cine, igual hay cosas específicas de lo que es la comunicación del storytelling, que va un poco más allá de una imagen, pero de ahí en sí yo creo que los principios son generalmente los mismos. Teoría del color, anatomía, perspectiva, los elementos gráficos, líneas, sombras, manchas, texturas, líneas duras, líneas con bordes duros, líneas con bordes suaves, por ejemplo, por decirles algunas cosas. Que de alguna forma, si tú estás haciendo escultura, tienes que considerar estos elementos. Composición también. Si estás haciendo fotografía, cine, igual tienes que considerar estos elementos, más lo tuyo propio, ¿no? Igualmente en la pintura tradicional, tienes que Eh, considerar estos Te elementos. comento, Pato, que en esto de, o sea, de lo que tú dices, o sea, debe tener como, digamos, una base como para poder aplicar en cada
en cada aspecto de lo que se hace, porque suponte, en el centro, no sé si has visto, existen unas estatuas gigantes que están en los techos de las iglesias que se llaman Atlante. ¿Ya? O sea, ahí manejas mucho perspectiva, porque le ves desde abajo y el Atlante se ve perfecto, o sea, se ve como proporcionado, se ¿Ya? ve, o sea, le ves bien, pero porque le estás viendo desde abajo. Pero, o sea, una vez nos entramos de ahí en una restauración y, o sea, tú ves un Atlante a tu altura, o sea, digamos, al Al resto piso, del ojo. claro, o sea, a tu altura y son desproporcionados. O sea, las cabezas son gigantes y los brazos, o sea, son más grandes de lo que deberían. Y, Ah, o sea, mira. se hace de esa manera como para que tú desde abajo le veas bien. Pero, o sea, imagínate el nivel de perspectiva que se manejaba, incluso en la colonia, porque eso tiene como 200 años. Entonces manejaban ese tipo de cosas, como para que, o sea, tú de abajo le veas bien, pero en sí no es lo que parecía. Claro, bueno, es un dato interesante, ¿no? Como igual en diseño les enseñan que cuando vas a hacer vallas o cualquier tipo de letrero, tienes que, más que considerar no solo el diseño, también tienes que considerar es dónde se va a ver y desde dónde se va a ver, Claro, para, para ver cosas técnicas de la impresión, de la resolución también y todo eso, ¿no? claro, imagínate que, o sea, todo, o sea, parece que no tiene razón de ser, pero todo tiene un objetivo. Porque dices, no, ¿para qué voy a aprender perspectiva? Y cuando tienes que hacer, digamos, por lo menos un letrero, y como tú dices, o sea, tienes que saber más o menos cómo va el lenguaje visual, cómo, o sea, lo que quieres comunicar. Y si no tienes un fundamento, una base, o sea, va a salir mal. Claro, sí, es verdad. Sabes que yo, por ejemplo, acotando lo que tú acabas de decir, sí me he dado cuenta, e incluso yo he visto, por ejemplo, en Internet la genialidad de tener buenos principios, buena composición y mucha creatividad. Hay un póster, hace unos años salió una serie de Drácula. Vi un capítulo de la serie, no me gustó, pero bueno, eso es otra cosa. Pero esa serie, creo que en alguna parte del Reino Unido, había un póster de esa serie en la que decía Drácula y estaban unas estacas. Ujú. Entonces tú dices, fresco, ¿no? O sea, sí, el nombre y unas estacas. Pero conforme caía la luz del día, se prendía un foco en la parte de abajo y las estacas estaban puestas de tal manera que el foco generaba la cara de Drácula abriendo los colmillos conforme anochecía. Y, o sea, ahí me pareció espectacular la idea y un muy buen manejo de composición, pues. O sea, eso es lo que te digo, o sea, eh, los fundamentos son importantes, pero también es la creatividad, o sea, la creatividad creo que es todo. Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, obviamente la creatividad te va a dar eh, la posibilidad de romper cualquier fundamento, ¿no? Como siempre nos han dicho en todo lado que se ha estudiado, esto del arte no es una ley inmutable como en la física. No es absoluto. Exacto, entonces puedes romper las leyes siempre y cuando lo estés haciendo intencionalmente, sepas lo que estás haciendo. Claro, También, pero o sea, para poder romper las leyes tienes que conocerlas primero también. Para poder, Claro, pues eso te es digo. que digamos que Es, los fundamentos creo que también te dan como que esa habilidad para que sepas, o sea, de dónde, como que qué exagerar, si es que vas a exagerar algo, ¿no? Y que se vea aún así, aunque esté claro. exagerado, creíble. Entonces, o sea que no, y eso también le da Ujú. como que un plus a tu arte, a lo que estés haciendo, ¿no? Es como que te lleva a un mundo diferente, pero que no deja de ser real o no deja de parecer real. Claro, sí, sí, tienes razón. Yo creo que igual, ¿no? En la intencionalidad está, pero una vez de que dominas un tema. Y, por ejemplo, según sus opiniones, si me tuvieran que recomendar estudiar, digamos que soy un estudiante nuevo en el arte, ¿con qué principio ustedes me recomendarían empezar? yo te recomendaría que empieces con figura humana, anatomía. Figura humana. Ujú. O sea, esa es la base para todo, o sea, para hacer caricatura, para hacer cartoon,
para hacer realismo. Y, o sea, si conoces la base de lo que haces, o sea, puedes adaptar a todo lo que quieras. Ya. ¿Y tú, Brian, qué opinas? Yo diría que tal vez perspectiva, sino que sí es aburrido. Depende también mucho de tu personalidad. Por ejemplo, si eres alguien que es como que más técnico, que le gustan las cosas más técnicas, sí recomendaría perspectiva. Ya. Pero si eres alguien como que más orgánico, alguien que le gusta como que divagar o tal vez como que explorar un poco más libre, digamos. Porque la perspectiva sí es algo que debes como que, o sea, es como que son reglas, ¿no? Que vas siguiendo y como que siempre tienes que tratar de mantenerlas hasta que llega un punto donde ya, o sea, ya las tienes como que tan automatizadas que ya, o sea, ni siquiera piensas. Pero, o sea, sí es complicado llegar a ese punto. En cambio, la anatomía es Sí. algo como que un poquito más permisiva, porque digamos que a veces, o sea, tal vez no sepas toda la anatomía, pero con una base buena, o sea, como que puedes ir a hacer un personaje, qué sé yo, pusiste mal el hombro, pero no se va a notar, o sea, es algo que es poco perceptible ya que alguien mismo sepa del tema. En cambio, en perspectiva, como que es un poco más notorio. Pero yo creería que sí, o sea, entre perspectiva y anatomía, porque es más, o sea, la perspectiva es como que te sirve, te ayuda a poner los objetos en un mundo real, o sea, en un mundo creíble. En O sea, su- crear tu propio mundo. Y la anatomía vuelta te ayuda a crear, ¿no? Las personalidades y la gente que va a habitar ese mundo que quieres crear. Entonces, creo que las dos serían como un comienzo importante. ¿Y tú cuál ¿Qué crees que parte serías? Yo también estoy de acuerdo con el tema de anatomía. Tal vez no, o sea, no entrarte al punto de estudiar anatomía para que te aprendas todos los huesos visibles, todos los puntos, pero sí tener un estudio bastante amplio en lo que es, por ejemplo, líneas de acción, dibujos de poses, dibujos rápidos en los que puedas ir viendo cómo se mueve el cuerpo. Me parece que eso podría, desde mi perspectiva, ayudarte muchísimo al inicio y ya después puedes ampliar tu conocimiento con temas de músculos, de huesos, que me parece más interesante, ¿no? Pero me parece que requiere un mejor entendimiento y también bastante habilidad en el dibujo para que puedas, o sea, para que puedas Intentar. plasmar adecuadamente lo que ya sabes, de lo estás estudiando. Claro, o sea, en este conocimiento que aprendes previo a usar la perspectiva, a la figura humana, o sea, todo ese conocimiento te sirve como te digo, para deformar, o sea, incluso como tú dices, para romper las reglas y que, o sea, si te equivocas en algo, no se note, o sea, o se note de una manera que se ve bien. O sea, porque hay algunos, no sé si han visto no sé cómo se llama el artista que dibujó el Capitán América con el pecho, pero, o sea, le daba como tres veces el tamaño de un busto normal. Entonces, eso estaba feo, pero me imagino que fue intencional, porque no, o sea, en ese nivel de dibujo que manejan los que hacen cómics, no creo que algo No, pero por sea, ejemplo ahí con este man que tú hablas, había habido como que fue una época media turra en el cómic y que nadie, o sea, tiene su historia, ¿no? De cómo esta gente llegó a dibujar para estos manes, pero, o sea, yo no sé bien cuál fue como que la historia, no recuerdo bien, pero no es que fue, o sea, los manes dibujaban así, o sea, digamos que podría decir que ese era su estilo, pero no estaba bien, o sea, ahí se da cuenta uno de esas fallas, ¿no? Tal vez los manes tenían una fórmula y seguían solo esa fórmula, o se memorizaron a dibujar de cierta manera, y por eso se ve, porque sí son, o sea, casi todos los personajes son así, bien grotescos, o sea, así claro, bien fornidos, pero a un extremo, hijo de puta, o sea, que no o se sea, ve grotesco, como agradable, o se, sea, para la línea que manejan los cómics, o sea, es algo bien extravagante. no sé que era un estilo que manejaba.
Sí, pero o sea, solo estos manes, eso te digo, hay una historia ahí. Para el próximo video me comprometo a buscar y contarles un chance, porque hay una historia. Y sí, sí, sí vi yo también, loco. O sea, no sé cómo llegué, pero a buscar y encontré toda una historia y una trama de qué pasó en esa época No, me encanta. cuando de lo que tú comentas que había esos personajes, o sea, así bien, bien fornidos. Claro, bien, bien, bien unidos. Y según ustedes, ¿qué opinan de el color? El color es, De todo lo que es el manejo del color. o sea, yo creo que el color es, digamos, algo muy diferente al dibujo. O sea, el color debería tener su propio espacio como para poder hablar de eso, porque maneja un montón de cosas, un montón de técnicas, un montón de materiales, incluso que es complicadísimo. O sea, no es nomás de poner un verde, un rojo, es complicado, o sea, cada color tiene digamos, su razón de ser, o sea, su objetivo para estar en algún lado. Entonces, yo creo que el color sí es, al menos para mí, es bastante complicado. Y, o sea, yo lo que he hecho como más o menos para entender el color es buscar bastantes referentes, o sea, bastante gente que maneja el color, que maneja el color. Así, o sea, a mí me gusta más el cartoon. Entonces, cómo ponen los colores, de qué color ponen las sombras, cómo hacen los reflejos. Entonces, todo eso como que, o sea, viendo varios artistas como que te ayuda a, a entender más o menos todo lo que quieres aprender. Porque en sí alguien que te enseñe específicamente color, no creo que haya una persona que le domine al 100%. Entonces yo creo de vuelta del color que Verás, sí hay que entender como primero hay que entender antes del color, o sea, en general, cómo funciona la luz y también la sombra. Y de ahí, o sea, una vez que tú ya seas capaz de poder definir una forma, o sea, si tampoco te diría, puta, bótate un año aprendiendo y al siguiente color no, sino como que tal vez un par de meses y de ahí te botas al color. Porque, como dice Pablo, o sea, es algo complejo y que a la final es algo más como de sentimientos y de cómo tú te acostumbras al color, o sea, porque con el uso es como que le vas agarrando el cariño, como quien dice, o también la costumbre, o sea, de usar los colores y ya como que empieza a salir todo más natural, ¿no? Pero al principio ese sí es algo complicado porque hay sí, variedad, o sea, hay infinidad de tonos, de matices, o sea, de colores que uno se vuelve loco porque no sabes. Entonces, por eso yo sí recomendaría como que primero o sea, con la luz, sombra y un solo color, o sea, qué sé yo, grises o utilices azules, que también se suele utilizar. Y de ahí, o sea, si vayas aumentando, o sea, primero colores primarios, secundarios, y de ahí vayas, igual como dice Pablo, lo que dice él, o sea, de ver referentes es lo mejor que puedes hacer porque tienes como que de primera mano, ¿no? O sea, copiar esos dibujos y vas cachando de primera mano por qué el man utiliza este color o vas entendiendo por qué las sombras, porque inclusive hacer color es tan complicado que, o sea, hay teorías, hay, por ejemplo, los contrastes, o sea, tú te das cuenta y hay, no sé si han visto en las redes sociales que igual hay esos donde tienen un cuadradito por ahí, le meten a un cuadrado gris ¿cómo decir? En una tonalidad y resulta que es un gris claro, pero le meten entre otra tonalidad y sale un gris oscuro. Entonces, o sea, es bien, bien complejo el color. ujú, O como le hacen sí. A mí, las, creo que se llaman policromías cuando hacen estampados. Hacen en cuatro colores, pero son diferentes puntos que Claro, unidos le dan diferentes tonos. Como claro, suponte, son unos claro, puntos rojos y unos el color de puntos la impresión. amarillos. Y al final te sale un color anaranjado. Pero que, o sea, cuando ves los detalles son solo puntos, pero cuando ves de muy lejos es un color. Entonces, complicado, súper complicado. Claro, el color me parece de todos los principios, tal vez uno de los más difíciles de dominar. Particularmente es uno que ahí le tengo pendiente seguir estudiando. Yo también he visto, así como hablamos de nuestros referentes, personas que me gustan cómo maneja el color. Una de esas personas, por ejemplo, es Frank Frazetta.
cómo hace las sombras o en qué momento pone una sombra fría, una sombra cálida, en qué momento elimina información y deja simplemente una sombra simple, solo los bordes. Esa parte, por ejemplo, a mí me atrae mucho de eso. Pero el color es tan complejo que yo creo que, por ejemplo, si tú estás estudiando arte, tú estás enseñando arte, después de tener un amplio conocimiento y bastante experiencia, te podrías poner a estudiar únicamente manejo de color. De hecho, o sea, tengo entendido que, o sea, en las animaciones que hace Disney y eso, hay un equipo de un montón de personas que se dedican simplemente a colorizar. O sea, y Claro, ni siquiera los colores finales, sino solo a darte los tonos y que el otro equipo se encargue de pintar, de texturizar. Es como un storyboard, pero solo de color, así. Igual, o sea, los manes igual dicen que les claro. mandan. Y el otro día estaba cachando un man que se llama Nathan Fox. Y el man trabaja haciendo eso. No me acuerdo, creo que se llaman coloristas, algo así. Y ya el man explicaba más o Sí, menos pero lo que hacían, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, te mandaban renders de escenas, así, de escenas, pero en crudos, así como que un hecho blocking, así súper. Blocking, bueno, es como decir el principio de un dibujo, ¿no? Cuando simplificas todo, o el principio de un modelado, cuando simplifica todo con figuras geométricas, bloques, cilindros. Entonces los manes les dan todo ese render así súper simple, súper básico, y los manes les tienen que sacar una iluminación para la escena. Entonces, o dos, así depende. Claro que no es así refinadísimo. Es algo súper rápido, pero, o sea, Simón, es así hacen el camello los manes igual. Ya cuando sacan así como que toda la película y sacan ahí toda una impresión o en la computadora mismo de toda la secuencia y de todos los tonos que van a ir en cada secuencia. Sí, es una cosa loquísima de ver así. sí. Eso es muy interesante. Y es curioso porque eso, así como es en el cine, también lo aplicas en el cómic, en la ilustración de libros. Y ven, ¿no? Te dicen el color, te cuenta la historia, el color te cambia el mood, la sensación de lo que está pasando. Como cuando estás en el cine y estás viendo una escena, si una película de terror, y la música cambia, ¿no? Inconscientemente no te das cuenta, pero la música cambia y tu cuerpo ya está alerta, ya sabe que algo malo va a pasar o algo bueno va a pasar en función de la música. Lo mismo hace el color. Yo me acuerdo el primer ejercicio que tuvimos de color con uno de los profesores de la universidad era analizar la película intensamente, no sé si se acuerdan de ese ejercicio. O sea, de que por qué la ira era roja y por qué el amarillo era esperanza o alegría, creo que era. Sí, man. Entonces, sí, o sea, me acuerdo de eso porque, o sea, en ese punto yo no entendía el lenguaje del color, o sea, la psicología del color. Pero después de que nos empezaron a enseñar y nos dieron esa clase, o sea, como que te explota la mente y dices, claro, o sea, todos los colores eh, claros, vivos, o sea, te representa como que lo más bonito, o sea, lo más feliz. Pero en cambio, y el rojo, la ira, o me acuerdo que tuvimos una charla en la que nos comentaban que, eh, o sea, ¿para qué lo utilizas cada tono? Porque me acuerdo que decía que el morado puede ser veneno, pero el morado en otro contexto también puede ser esperanza. Entonces, o sea, es como que súper loco todo eso. Claro, eso Sí, depende de la interpretación que le des y el contexto, como tú dices. O sea, el color es como eso. que toda una materia en sí, porque o sea, una cosa es pintar y utilizar los colores y otra cosa también vuelta ya viene como que en el mood, o sea, como que en el estado anímico que vayas a dar a la escena, que también tiene otra connotación. O sea, es un mundo el color, o sea, es bien complejo, o sea, así en sí de manejar. Por eso yo sí recomiendo como que partir de lo básico y de ahí sí ya ir complicándote más la vida hasta que ya, o sea, tengas un buen entendimiento y puedas manejar más libremente el color. ¿Qué otro fundamento crees que sea importante para? Yo creo que a más del color, lo siguiente, uno de los principios más importantes que habría que aprender a manejar es el storytelling. Para nosotros que hacemos ilustración, que de alguna forma se busca contar algún tipo de historia o aunque sea Eh, dar algo de... Entremos en contexto de qué es el storytelling. Sí, sí, claro. Yo creo que el storytelling es uno de los principios que habría
que aprender a dominar, pero que no es un principio que funcione solo. Es como tener un lenguaje sin conocer las palabras. Entonces yo creo que las palabras en este caso es un buen manejo de la composición. El storytelling, para las personas que tal vez se están preguntando qué es el contar la historia, tener la capacidad de contar una historia con lo que estás haciendo. Un dibujo, por más simple que sea, te puede contar una historia. No es lo mismo, por ejemplo, que yo me dibuje a mí mismo, ¿sí? A que yo me dibuje a mí mismo y esté, qué sé yo, moviendo un poco la mano, sonriendo. Ya te estoy contando algo de lo que me está pasando. Y esto es lo que se utiliza cuando tú estás haciendo películas, cine, cómics, todo. Entonces, ahí tienes que ampliar este uso de las imágenes para poder contar una historia más grande, para poder transmitir sentimientos, emociones, eventos, todo. Pero como te digo, es como el lenguaje, ¿no? Y para que tú te puedas comunicar necesitas conocer bien las palabras. Y para mí las palabras sería el uso de composición, balance, contrastes, dinamismo, y ahí el cómo juntas las imágenes y cómo se van haciendo en secuencia te va a permitir hacer eso. Creo yo que es muy importante la composición. Entonces, O ¿qué sea, opinas? sí es importante o sea, la composición. Es importante porque, o sea, no es lo mismo hacer, como tú dices, un dibujo de nada, o sea, que esté en el espacio-tiempo, o sea, esté flotando en una hoja, que hacer algo con una intención. Porque, o sea, ya cuando tienes una intención, incluso tienes un lenguaje visual, o sea, tienes un principio y un fin en un dibujo, o sea, desde dónde inicia tu mirada hasta dónde termina. Y todo Ujú. eso te ayuda, o sea, como para poder transmitirlo, o sea, de lo que tú dices, y es un buen fundamento, una buena base como para poder contar algo. Sí, sí, es bueno también saber. Unas recomendaciones para estudiar un chance de composición es hacer estudios de keyframes, que los keyframes son cuadros de películas, ¿no? O sea, un encuadre de una película que te Ujú. gustó, por ahí viste cualquier película, ¿no? Entonces dijiste, esta escena me gustó y vas y haces un estudio ahí, vas viendo cómo están distribuidas las personas. O sea, todo eso es la composición. Igual yo también hace un tiempo hacía estudios hasta estudiaba como que composición con pinturas, hacía con mis artistas favoritos, cogía pinturas y también no, viendo, o sea, referentes igual que como que han sido conocidos por la composición que manejan, ¿no? Entonces cogía y hacía estudios básicos, tampoco hacía detalles, sino más como que basándose en la estructura del cuadro, o sea, qué sé yo, había una persona adelante, dos atrás, entonces como que cogiendo toda la composición general, o sea, fijándome en la generalidad, ¿no? En cosas así como que, ¿cómo dibujo el ojo? ¿Cómo dibujo la nariz? No, no, sino yendo más al cuadro en sí, a Ok. su totalidad, porque al final eso también, Es como la simplificación de forma, ¿no es cierto? Sí estabas haciendo tus estudios. sí, así igualito, o sea, igual cogías así ya te cogías cualquier pintura y solo, o sea, hacías, o sea, con un pincel grande ibas haciendo manchas, ¿cómo decir con manchas? Entonces cogías las manchas, Ujú. así, y distribuías. No sé si ustedes se acuerdan que igual cuando empezamos en la universidad, las primeras clases daban composición y nos hacían hacer con figuras, con círculos, cuadrados, triángulos, y decían, con esto generen una composición. Entonces, igualito, o sea, casi lo mismo, coger así figuras y generar cosas interesantes o llamativas o que se vean como que a mi percepción que se vea algo interesante. No sé si tú estás de acuerdo, pero por ejemplo a mí me parecía no una, o sea, no como una pérdida de tiempo el estudio de composición ni nada, ¿no? De hecho me parece muy importante, pero me parecía que, o me parece que la composición, al igual que por ejemplo el color, son principios que tienes que aprender, creo que cerca del final, cuando ya tengas un mejor conocimiento de los otros principios. Claro, es que Porque, si por no eres ejemplo, como, es que eres como, o sea, he escuchado como que esta alegoría de que eres como un malabarista. Entonces, ujú, digamos que si te pones desde día uno con posición, es como que un malabarista quisiera hacer malabares, valga la redundancia, con 8 pelotas apenas empieza. Entonces, siempre es importante claro, empezar, o sea, de uno en uno, o sea,
vas empezando con anatomía, Por ejemplo, perspectiva, vas subiendo a color, o sea, igual, o sea, igual en anatomía también es como que tienes que dividir, porque la anatomía es todo el cuerpo, ¿no? Pero tú sabes que en el cuerpo hay cabeza, torso, extremidades superiores, inferiores, manos, que igual es un tema complejo de estudiar, pies, que igual, o sea, también tiene su complejidad, entonces como que se va dividiendo en áreas las cosas. sí, a mí me daba la impresión que, por ejemplo, las cosas, o sea, como que no le saqué tanto el jugo a las primeras clases, porque todavía no entendí otras cosas, ¿no? Otros temas. Esa impresión siempre me quedó que, por ejemplo, color, por ejemplo, el color que nos dieron al inicio, la clase era buena, pero yo todavía no manejaba otras técnicas, otros materiales, entonces no le pude sacar tanto el jugo al color y lo mismo a la composición. Claro, y es que sí, me acuerdo también que era como que, o sea, un poco subjetivo todo lo que nos dieron de composición, porque uno de los ejercicios que me acuerdo que decía, con figuras geométricas, haz que transmita miedo. O sea, éramos completamente novatos, era el primer semestre, entonces Ujú. no teníamos, digamos, una base como para, o sea, no teníamos los elementos como para saber qué es lo que daba miedo, o sea, como un cuadro encerrado. Exacto. Entonces, o sea, esas clases hubieran sido buenas cuando ya dominábamos, o sea, más o menos un poco de composición, un poco de perspectiva, de psicología. Entonces, sí fueron, o sea, sí estoy un poco de acuerdo contigo, Pato, que las primeras clases debieron trasladarse, como decir, casi para el final, porque claro, es nos que, hubieran sido buenos elementos incluso para incluirlos en el proyecto de tesis. claro, es que igual, o sea, eso es como que ya para hacer tu portafolio también. Porque igual, por ejemplo, también te acuerdas que al principio nos explicaban igual cuando entramos de estilos gráficos. Entonces decían, hay el cartoon, retro cartoon, hay que, ni me acuerdo qué más estilos, el anime, el cómic, la caricatura mismo, que es diferente al cartoon. Entonces, tú, o sea, estás empezando y no conoces, pues, o sea, es como que entras a un lugar y encuentras un montón de puertas y no sabes por cuál entrar. Pero, o sea, es claro, si hubieran hecho Ujú. vuelta a eso al final, o sea, es como que ya con un poquito más de criterio, porque ya sabes, ¿no? O sea, sabes que me gusta dibujar más la figura humana, entonces puedo hacer fantasía, puedo hacer cartoon, o sea, ya es como que tienes más estilo. Igual dentro de todos esos hay como que estilos, por ejemplo, que hay el western, que es del viejo oeste, hay el estilo de fantasía, que es, o sea, hacer orcos, que es hacer magos, hay, o sea, el estilo de terror igual, que es otro, o sea, hay varios estilos y géneros, o sea, de la ilustración, que eso obviamente sí deberían ir al final para que ya, o sea, es que ya solo piensas, es como que ya esto voy a hacer toda mi vida y nada más. Entonces Claro, sí sí, sí, creería sí, yo bueno. que al final también la composición, porque igual es parte de, o sea, y además como que ya te facilitas, ¿no? No es como al principio que ni siquiera sabes dibujar, digamos, un muñequito de palitos bien, y ya te vas a poner a dibujar toda una composición, que El sigue una comodismo. pelea, una escena de pelea, o una escena donde están unos pandas en la playa, y o sea, ahí tienes como que esa mentalidad de que tiene que salir bien cada persona, y luego también tienes encima como que esa presión de que tiene que quedar una composición interesante. Entonces, claro, Claro. esas cosas, si es que eres principiante, o sea, sí, espérate un poquito y para el final, o sea, eso sí es para el final. Sí, sí, estoy yo también de acuerdo con eso, porque Y cuéntenme eh, así, cuáles fueron sus primeras impresiones. Por ejemplo, no me acuerdo, yo creo que, no recuerdo muy bien, pero cuando era niño yo pensé que sí sabías dibujar y nada más, o sea, y ya, y digamos que practicabas un chance y ya llegabas a hacer, qué sé yo, a poder animar, que ni siquiera sabía que había cómo hacer eso, pero bueno, entonces era como que yo decía, ah, bacano, ya puedo dibujarme un cómic, ya sé dibujar más o menos y ya me va a salir bien. Pero cuando ya, o sea, yo entré y a estudiar me di cuenta que no era así, pues, o sea, que tenía que seguir como que aprender conceptos para yo poder ejecutar bien un cómic o una escena o una ilustración. No sé cómo ustedes, o sea, cómo fue su experiencia cuando ellos se dieron cuenta que había una educación detrás de todo ese gusto que tenía. yo en Claro, es realidad, que lo que te atrapa cuando eres niño, cuando haces un cómic, es, o sea, exactamente eso, o sea,
ves la intención, ves la acción, ves las expresiones y todo eso te atrapa. Entonces, al menos yo que siempre estuve como más orillado como para dibujar, o sea, me quedaba sonando de que yo quería hacer eso. Y, o sea, tú piensas que, o sea, todo está en tu cabeza, pero cuando quieres ejecutar no puedes. O sea, yo intenté cuando era niño, o sea, incluso hacer varios intentos como de contar una historia, como de tratar de hacer algo, pero no llegaba y era porque no tenía una base, un fundamento, o sea, no tenía un fundamento de perspectiva, ni siquiera de creación de personajes, sino que, o sea, digamos, era Goku, pero con pelo rojo. Entonces era un estilo que es de Akira Toriyama, pero trataba de adaptarlo para hacer una historia mía. Pero, o sea, es como que, o sea, tienes la intención, pero no tienes las herramientas. Y ya una vez que empiezas a estudiar, te das cuenta de que, o sea, las herramientas son vastas, son extensas y, o sea, todo lo que está plasmado es bajo un estudio. O sea, y no es un grupo, o sea, no es el trabajo de una sola persona. Claro que algunos sí son completamente solo de un autor, pero si es que son, digamos, cómics más grandes de DC, de Marvel, o sea, tienen un equipo gigante atrás, entonces te das cuenta de que no puedes dominar todos los aspectos en cuestiones de creación. O sea, si te dedicas, digamos, como estábamos hablando, hacemos color o haces del storytelling el storyboard, pero alguien que maneje todo es como que chuta, o sea, una eminencia. Claro. Yo la verdad, verás, cuando era niño no pensaba que de esto se pueda vivir, no sabía cómo hacía la gente para producir tantas cosas, me parecía, no sé, un milagro espectacular lo que ellos podían hacer, porque igual yo también traté de hacer algunas historias de cómic para participar en concursos, incluso estando en la universidad, en la carrera anterior, y no, nunca lo pude hacer. Más bien entrando en la UDLA, ahí ya me pude como que comienzas a aprender por partes, ¿no? Entonces, de esos mismos principios me dieron ya ciertas herramientas para yo poder planificar una historia, para poder armar personajes, para armar todo. Porque antes de eso me parecía increíble, ¿no? Yo decía, no sé cómo harán. Y lo único que yo podía hacer era copiar. Y si bien veía chévere, no entendía cómo la gente puede crear de la nada. Y hasta ahora eso, por ejemplo, eso a mí todavía me sorprende, porque hay gente muy hábil, como este man que era Kim Jong-gi, que chuta, tenía una biblioteca en su cabeza y dibujaba sin referencias ni nada. O sea, eso Karl también me parece Kupinski otro también. nivel. El Karl Karl Kupinski Kupinski. también. O sea, todos los que son creadores, los mangakas, todos, a mí me parecen otro nivel. Es como que la meta algún día. O sea, y eso también hay, o sea, ahí te das cuenta también como que, como mencionaba Pablo, que no, o sea, no necesariamente, o digamos que, no es imposible, pero que es bien complicado dedicarse a todo. Porque, por ejemplo, o sea, como menciona Patricio con los ejemplos de Karl Kupinski y Kim Jong-gi, que son personas que los dos manejan el color, no digamos de una manera así de pintor, pero o sea, lo que más manejan viene a ser como que más la composición, la parte de storytelling que mencionaba Pablo, Patricio, y aparte también como que todos los otros fundamentos, perspectiva, anatomía, para crear los personajes. Entonces es como que te das cuenta que si es que solo te dedicas a dibujar, también tienes como que tu espacio, puedes ganar como que tus seguidores, o sea, que puedes vender también tu arte, que no es necesario como que abarcar todas las cosas. Así creo yo que también sería bueno como que especializarse, como mencionábamos en capítulos anteriores, ¿no? Es lo bonito del arte que por mucho que sepas, que por mucho que hagas, al final de tu vida no serás nada. O sea, me refiero a que por mucho que trates de abarcar, el arte es tan infinito que siempre habrá un campo lleno entero de cosas que no has aprendido todavía. Incluso si es que haces algo, pueda que, como tú dices, no sabías que se puede vivir de eso y mucha gente hasta no vive de eso. Simplemente hace como
para desestresarse como hobby, como una manera de buscar una válvula de escape. Sí, es que es lo interesante, ¿no? El ser humano a ver, el arte en el desarrollo del ser humano es muy, muy importante, si bien no es muy valorado en todos los lugares, pero el arte es tan importante que el ser humano tiene la necesidad de crear, así no genere nada, es por el placer de trascender muchas veces, que simplemente te comienzas a explorar, explorar, explorar y terminas creando tantas cosas que, que miras hacia atrás y no crees que seas tú el que está haciendo. Claro, o sea, sí es algo bien. Es uno que empieza a conocer y es como que te das cuenta que no es solo dibujar o no solo es pintar, sino que es más, todavía más allá. Es como que es también una introspección en tu persona, ¿no? Porque con cada dibujo es como que expresas también parte de tus vivencias o parte de tu experiencia de vida, que no solo es el dibujo y ya. Inclusive si dibujas superhéroes, o sea, la manera en que los dibujas, igual, o sea, igual las maneras en las que tú mismo creas la historia, que sí hay gente que le gusta la violencia y tal vez es porque reprime bastante la ira, entonces como que es una manera de desfogar ese sentimiento en los dibujos. Por ejemplo, a mí me gusta bastante como que cosas así como de terror, así, o como tipo Frank Frazetta, que sí es arte más de fantasía. Y es por eso, porque es algo que no estás acostumbrado como que a ver siempre, ¿no? No es que sales a la calle y ves un orco o un enano, ¿sabes? No, y entonces como que se ve el hecho como que de poder crear algo así, ya lo hace interesante, o sea, ya como que me llena, digamos, y me saca como que esa parte, esa gana de crear, entonces como que eso, o sea, esos han Sí, sido es mis verdad. gustos también, o sea, Como tú mencionas, la parte de la fantasía es incluso otra cosa porque, o sea, incluso puede ser más libre, o sea, puedes crear más cosas y que dedicándote, digamos, yo que sé, a una pintura, a un retrato que hagas, o sea, que tienes que sacarle tal y como es, sino que si ya empiezas a crear cosas de fantasía o mundos mágicos y cosas así, es como que te creas tu propio universo y tienes que creerte lo que creas, porque, o sea, si no, incluso los personajes pueden ser vacíos, pueden ser no creíbles, pero si tú te Claro. crees la historia es lo mejor. A mí me parece, por ejemplo, más interesante, o sea, el arte en sí es bonito, es chévere ver retratos y toda la maestría que tienen los artistas, sobre todo que son más de bellas artes o artistas plásticos. Pero a mí en lo particular me gusta, al igual que el Brian, es esa fantasía, monstruos, demonios, dragones, de las mitologías, porque me parece que ese es el desfogue que tenemos de la realidad. Es mucho más que simplemente pintar bonito y ya, es tener la capacidad de contar historias. A mí en lo particular, yo veo películas del cine, de lo que hacen los gringos y en otros lados, y me parece espectacular, no digo, chuta, esta gente que trabaja ahí, para mí son genios, son gente que tiene tal habilidad del arte que tiene esa capacidad de deslumbrarnos con sus historias. Incluso muchos de los grandes cineastas, o sea, o la historia de ellos es trágica, o sea, es como que fueron maltratados de niños, suponte, Tim Burton, Guillermo del Toro, o sea, imagínate qué clase de mente tienen como para crear todos los mundos que hacen. Y, o sea, ¿qué crees que pasó en su niñez como para poder desfogarse de esa manera? claro, y también para tener como esa crudeza de tú, o sea, de que no te importa un culo, así, igual, por ejemplo, este man del Stanley Kubrick también, que tiene sus buenas películas, o sea, que son igual chocantes, así como que, chucha, o sea, todo, como que toda su historia, o sea, se ha de reflejar ahí, ¿no? O sea, el man se ha de haber inspirado también en su vida Claro, como para que no tener ese miedo, porque a veces uno sí le da, pues como que dices, chuta, si dibujo esto, no sé qué vaya a pasar o qué pensar. Se te viene a la mente, a veces no. Y así pasa, porque el arte Claro, también, claro. o sea, llega a ser transgresor de alguna manera, ¿no? Y con un dibujo puedes Yo me arreglar acuerdo, o cagar tu vida también. claro, pero sí me acuerdo una entrevista, no me acuerdo, creo que era de Quentin Tarantino, una entrevista. A este man le gusta la sangre,
Sí, no. full la violencia, la sangre. Y bueno, a mí también me parece interesante y chévere lo que hacen, ¿no? Pero en las entrevistas le cuestionan que por qué tanta violencia, que por qué tanta sangre. Y este man decía, es que es más divertido. Era la respuesta que les daba. Es más divertido, cuentas mejor la historia, son más importantes. Y también, no no recuerdo bien, creo que era el mismo. En otra entrevista decía que sus personajes, cuando él los escribía, de alguna forma todos sus personajes eran él, tenían algo de él. Es que, o sea, ahorita que estamos hablando de Quentin Tarantino, o sea, dice que él nunca le gustó la escuela y que, o sea, él se prefería escapar al cine para ver películas en vez de irse a la escuela. Y que de tantas películas que veía, él se grabó los planos de cámara, se grabó, digamos, cómo el director ponía una mirada, cómo expresaba un sentimiento. Entonces dice que el man nunca pisó una escuela de cine, o sea, hasta que ya fue un productor medio famoso, como para saber las bases del cine, sino que él aprendió todo lo del cine viendo al cine. O sea, Claro, copiando igual que hacemos nosotros, o sea, copiando, viendo qué está haciendo este director, cómo está haciendo el otro, cuál es el timeless, digamos, de una escena de peleas. Entonces el man aprendió de eso y ahora es uno de los mejores, ¿cachai? pero ahí está su genialidad, güey. Por ejemplo, yo puedo copiar, no sé, todos los libros de cómics y dibujos que quieras. Pero o sea, después de haber hecho eso por mucho tiempo desde la adolescencia, me quise poner a crear uno por mi cuenta, no pude. A mí sí me hizo falta la educación formal. Yo digo, Quizá, son unos genios. y, o sea, ya depende de cómo lo entiendas, creo, porque, o sea, no es una manera, o sea, no es una ciencia, sino es, digamos, una base, un grupo de reglas. Y Uh -huh. depende de ti si es que sigues eso o la rompes. Pero en el proceso de que tu mente asimile todo lo que estás haciendo, es lo complicado, o sea, asimilar la información. Claro. Bueno, cada persona es un mundo, no percibe las cosas, o sea, aprende diferente, se expresa diferente, mira el mundo diferente. Regresando al tema de los principios, ¿qué profesor, qué artista ustedes recomendarían para que alguien estudie? Yo creo que una mejor pregunta sería como que qué artistas, como que con cuáles artistas o profesores aprendiste más. O sea, yo aprendí, o sea, anatomía y todo, básicamente en la universidad. O sea, antes de eso no tenía un estudio previo de todos esos aspectos, sino que cuando ya entré a la universidad empecé como a darme cuenta de todo lo que tenía que aprender como para hacer una caricatura, una figura humana. Pero de ahí o sea, de mi perspectiva, yo aprendí más en la escuela que estuve, en la escuela de arte. O sea, ahí, o sea, como que te la enseñaban o sea, de una manera que no era tan teórica, sino era un poco más técnica. Y, o sea, te enseñaban directamente en la, en la materia, o sea, en el trabajo. Y, o sea, después pasó a la universidad. Y en la universidad aprendí, o sea, más lo que es anatomía, caricatura, cartoon. Y, o sea, ya que me gustó bastante ese estilo, me enfoqué en varios artistas o sea, que me gusta el estilo de los memes, lo que comentaba en el capítulo de los referentes, empecé a ver todo el trabajo de Scott y yo. Y tiene, tiene un, una digamos que tiene un estilo parecido al de Kino, tiene un estilo parecido al de el que hacía del tigrecito y el niño, no me acuerdo hasta ahora cómo se llama. Sí, Ah, Sí, o sea, tiene un estilo parecido. Y, o sea, a mí me gustó full el man, entonces empecé a buscar trabajos del man, los cómics que hacía, y, o sea, después, o sea, a partir de eso te van desplegando varios artistas. Randy Bishop, Derek Laufman, y, o sea, como para aprender un poco más no aprender, sino darte cuenta, o sea, ver el trabajo. Fijarte en el Alex Ross. El Alex Ross es mi punto cúspide del arte, creo yo. O sea, el man tiene unas formas, unas expresiones, un manejo de luz, sombra, color. Impresionante ese man. O sea, el man es mi referente más grande, digamos. O sea, de quien también he aprendido bastante cómo plasmar algo en una obra. Ujú.
Verás, yo en cambio, sí me encanta Alex Ross, me gustó mucho el trabajo del man, pero, o sea, la primera vez que lo descubrí, o sea, me deslumbraba. Pero conforme he ido desarrollándome y creciéndome como artista, no, me gusta, pero no es como que la cúspide para mí. ¿Cachas? Te Eh, gusta, pero no te encanta. o sea, sí. O sea, me parece espectacular el man, pero no es como que el estilo, la onda que a mí me gusta. Porque sí, o sea, se ve súper realista, me parece espectacular, pero yo siento que en el exceso del realismo, al menos en lo que son historias, cuando estás contando, se pierde el impacto de las historias. Por eso a mí personalmente, por ejemplo, mis referentes y con los que yo he ido aprendiendo han ido variando conforme el tiempo. ¿Tú con cuál artista crees que aprendiste más? O tal vez aprendiste más en la universidad. O sea, eso quería preguntar. Ya, verás. Como te decía, yo he ido, o sea, ha ido cambiando lo que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Pero yo trato de coger mucho de muchos artistas, entonces no es que con uno he aprendido más, pero con los que te voy a decir ahorita he aprendido creo que bastante. Por ejemplo, cuando era niño, el trabajo de Akira Toriyama es del que empezó todo. Sí, es con el que empecé a aprender anatomía, inconscientemente, ¿no? Empecé a aprender a dibujar, ver luces, ver sombras, fue con él. Cuando estaba ya en mi adolescencia, en cambio, fue con el trabajo de Todd McFarlane. Me encanta la forma en la que él maneja las tintas negras, las sombras, en la forma en la que hace detalles de él. Es algo que todavía yo inconscientemente pongo en muchas de las cosas que hago cuando dibujo. No tanto cuando pinto, pero sí cuando dibujo. Y junto con Todd McFarlane también es Greg Capullo. No sé si le han visto, le han escuchado. ¿No? Sí, mo. Él dibujaba junto con Todd McFarlane los primeros 100 tomos de Spawn. Y chuta, es espectacular. De ahí, por ejemplo, alguien que ya he mencionado varias veces es Marco Bucci. Con él he aprendido también muchísimo. Y sobre todo me ha permitido afianzar los conocimientos que ya teníamos en la universidad. De ahí, ¿quién más? Déjame pensar. Tenemos a este panita del que hace el gamut del color, ¿cómo se llamaba? James Bond. El James Burney, que también he aprendido bastante con él. Por ejemplo, de las personas, el color las personas que manejan el color que me traen son este man del Sargent, Burney y este otro pana del Marco Bucci, de color. En lo que es anatomía he aprendido muchísimo con Proco, con él se puede estudiar mucho lo que es anatomía. Y ¿Con gratis. quién más he aprendido? Y gratis, o sea, como nos gusta a todos, gratis. ¿Quién más? Esos yo creería que son los principales, los que más me han influido. Hay un tipo que se llama Blender Guru, no sé si le han visto. No. Y enseña Blender, pero también, sí, pero también enseña otras cosas. No sé si ustedes se acuerdan, cuando hubo esa charla en la UDLA de esta persona que venía de Disney, Armand Serrano, que también es otra monstruosidad para el dibujo. Él nos pasó un video de un tipo que explicaba sobre composición. Y lo explicaba tan bonito que cada que me acuerdo digo, quiero volver a ver el video. Y es el video de este chico del que hace de Blender Guru. Y también son explicado. unos videos como que, no me acuerdo si era color en 10 minutos o algo así, como que, porque hay uno del color, he visto yo, y te explica así, súper bacán del color, o sea, así, como que, o sea, es un resumen, pero como que a fondo, así te explica qué es una tricromía, una cuatricromía, análogos, complementarios, algo Creo así. que es el mismo. Yo también creo que es de ese. Ajá, creo que es el mismo, porque él te explica así tan comidito que dices, Sí, tiene que ponerse a hacer y está. Sí, Simón, y explica así, pero lindazo todo. Yo el color le he escuchado, el de la... Sí he visto ese que, o sea,
como que no me he puesto a ver, pero por ahí sí, como que sí le he cachado el video, pero se me ha perdido ese de composición que dices tú. Ese, y de ahí los libros, loco. Yo también empecé tratando de leer libros, leyendo libros de dibujo y pintura. Entre esos, uno de los que me sirvió mucho son dibujar al estilo Marvel, con James Buscema, creo que se llama, el que John Buscema. Ese. Y de ahí, ¿cuál es el otro libro? También, todos los libros de Chuta, ¿cómo se llama? El que te enseña Andrew las Loomis. funciones de la cabeza. Ese, Loomis. Todos los libros de Loomis, el que usted quiera. Y hay otro que se llama Howard Bogart, algo así, que ese man, en cambio, era una pelota que se va a reventar. Sí, Hogarth. Esos son mis Hogarth. Ellos son mis referencias. O sea, tú con ellos has aprendido más que, o sea, como que has afianzado los conocimientos que adquiriste en la universidad. Sí. A mí, como les decía el otro día, a mí la universidad fue más bien un curso introductorio. Y más que, sí nos dieron conocimientos, pero más que afianzar los conocimientos, porque muchas cosas no entendía cuando nos las dieron, me servía como que un camino, ¿no? No sabía que no sabía, o no sabía qué cosas no sabía, hasta que entré a la universidad. Yo igual, o sea, sí, yo aprendí, a ver, yo después de que ya acabé la universidad, estuve haciendo los tutoriales del internet, ahí aprendí con estos manes, con Jeffrey Watts, también vi un chance a Eric Gist, que hace unas demostraciones de anatomía del cuerpo humano. Igual me compré el libro que es como que una guía para estudiar a George Bridgman, que es un anatomista, o sea, que se dedicaba a dibujar anatomía en un centro de arte allá en Estados Unidos, que es bien popular. Entonces ahí aprendí con el man, pero llegué al libro por algunos, ¿no? Porque igual recomendaba a este man también de Proco, y también otro man que se llama Mother Dane James, que tiene un canal en el YouTube igual las dan así como que todos los fundamentos del arte. Yo a los manes empecé a seguir ya cuando estaba en la U, igual, para aprender perspectiva, de composición también, color igual, o sea, casi para todo. Igual Marco Bucci también. De lo que más me gusta del man es el color que otra cosa, porque es como que tiene un estilo bien impresionista, entonces como que el color, hace una mezcla súper bacán los colores, y es algo bien bonito, bien llamativo. Y de ahí igual los libros que tú mencionaste, igual, o sea, igual por ahí me traje unos libros de perspectiva, de ahí igual hice un curso de anatomía con Marshall Bandrum, que es ese Marshall Bandrum, que es el que sale en unos podcasts que hace Proco. Y chévere, ahí aprendí bastante, o sea, ahí sí aprendí mucho, porque, o sea, los manes explican así bien bacán, o sea, tienen esa manera, ¿no? De que ya comprendes cómo se dibuja, o sea, te hacen entender tan fácil las cosas, o sea, no sé por qué, pero, o sea, aprendí hartísimo, o sea, por ejemplo, ahí, igual como para poderte manejar con cuando hay un escorzo es cuando ves, por ejemplo, cuando ves una figura o un objeto como que con una perspectiva forzada, así como ahorita, por ejemplo, mi mano, si ven, está cerca a la cámara y la parte de mi codo está lejos, entonces como para manejar eso, el man te explicaba, ¿no? O sea, cómo puedes manejar y, o sea, utilizaba líneas ahí para ir contorneando, simplificabas con cilindros y todo eso te ayuda, o sea, y súper chévere, o sea, súper explicado. Entonces eso hice después. Y ahí fue donde más aprendí, porque en la universidad, como dijo Patricio, o sea, más era una introducción que en sí un conocimiento real. O sea, más como para empaparte de de que tienes que estudiar esto o aquello, que otra cosa. Y entonces sí, o sea, eso fue como que los cursos, igual para pintura digital, igual. O sea, aparte de Marco Bucci, creo que también hay un man que se llama Mike Acevedo, que igual me gusta bastante, o sea, el estilo que maneja el man, o sea, es más o menos como League of Legends, o sea, esa onda ahí fantasiosa de splash art, que son ese arte que sacan para los videojuegos, ¿no? Con esas poses y esos colores así bien saturados, o sea, es algo bacán.
Ese man también me gusta como ilustra, igual este pana de Will Murray. Y de ahí con los más tradicionales igual aprendí, o sea, ya para copiar, y además para estudiar anatomía igual, como que hacía, o sea, ya después de haber estudiado a los, como decir, cogí profesores y ellos recomendaban que ya una vez que tengas una habilidad más o menos, o sea, que ya manejen y entiendas cómo se dibuja, cómo se hace una sombra, una luz, así, que vayas y estudias a tus artistas favoritos. Entonces eso ya después fui cogiendo cariño por algunos artistas que aprendí bastante, o sea, y que hasta ahora sigo estudiando, ¿no? He hecho algunas copias igual en carboncillo, otras en digital, y que, o sea, cada copia te va ayudando a mejorar también, o sea, es como que un taller más, una clase más. Y tú, Pablo, cuéntanos, o sea, cuál fue o sea, cuéntanos si los tutoriales que te han servido o qué recursos recomendarías desde tu experiencia. O sea, ya te cuento, mis referentes fueron, o sea, como para aprender ya un poco más técnico, aparte de lo que nos enseñaron en la universidad, fueron unos libros, o sea, tengo un libro de creación de personajes para animación y un libro de creación de personajes de fantasía. O sea, en eso te enseñan más o menos todas las bases, todas las cosas que puedes cambiar como para hacer un personaje de fantasía, orejas, ojos, cabello, y ponerles en un mundo. O sea, principalmente lo que te enseñaban era como que ponerles en un mundo específico que no descoordine con otro personaje que también crees. Entonces todo tenía que tener una coherencia. Y en el libro de creación de personajes te enseñan todo, desde cómo crear de cajas, luego cómo hacer expresiones, caras, manos. Entonces, sí, bastante, o sea, tomé bastante como conocimiento de ahí. Y también me acuerdo que una de las personas que también me enseñó fue el Junior, el Fernando Vázquez. El man, o sea, como que veía y me decía, ¿sabes qué? Mejor cambiemos de esto, hagamos de esto. Entonces, sí, o sea, incluso he aprendido de Brian, aprendí un montón. Teníamos hace un tiempo una dinámica, como decir que hagamos un personaje y a partir de eso teníamos que ponerle poses y nos mostrábamos, nos retroalimentábamos. Entonces, sí, también es una buena manera de aprender con las personas que te juntas, porque, o sea, más lo bien te van a dar una retroalimentación y te van a como a criticar desde el conocimiento, más que criticar desde una manera que dicen, no, ese dibujo está feo. Ujú. O sea, creo que la crítica que cuando se da uno cuando tiene una comunidad no es de está feo, sino a veces es como que aumentale esto, o en la cara ponle esto, porque por lo general esas son las críticas que sabemos manejar entre nosotros. Cuando, o sea, decimos un personaje, ¿qué tal está, loco? Entonces, como que dices, ponle esta arma, o quítale la barba y ponle otra cosa en la cara. Entonces, eso es cuando te juntas con gente que está igual buscando un objetivo de mejorar, o sea, en el arte. Exacto. Verán, yo quisiera aportar un par de cositas más para las personas que quieran estudiar y que están buscando recursos. Bueno, nos pueden escribir, pueden dejar sus comentarios y les podemos ir guiando para más o menos darles este conocimiento que de alguna forma nosotros hemos adquirido. No es que nosotros les vamos a enseñar, pero les vamos a guiar a que encuentren buen material. A más de lo que se ha comentado ahorita, por ejemplo, yo les puedo recomendar, no sé si han escuchado de Control más Paint. Sí. Ya, por ejemplo, busquen esa página web, igual es gratis, tiene muchos contenidos y les enseña desde utilizar el Photoshop hasta todos los principios que hemos hablado hoy día y mucho más, ¿no? Hay cosas que seguramente nos hemos de haber olvidado. Esa página es una buena referencia. Otro material que tienen en línea, bueno, solo para recapitular, es Proco. También si quieren aprender animación, tienen el trabajo de Aaron Blaze. Igual la página se llama Picture Art Teacher. Cabe recalcar que casi todo esto está en inglés, entonces es importante que sepan inglés. Tienen a Blender Guru, tienen a Marco Bucci, tienen a como dijiste, Daily James, creo que hay uno también que se llama. Se llama Mother Day James. Ese es otro. Igual hemos de poner en el video alguna imagen y captura también para que le busquen, ¿no?
Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más se me ocurre? Bueno, Marshall, tienes a Rafael Grasset, si lo que quieres es de escultura. Eh, ¿Cómo se llamaba? Michael Palkovich, si es que igual quieres escultura con ZBrush. Y bueno, hay mucha más gente, ¿no? Son los que nos acordamos. A ver, bueno, amigos, para ir finalizando, vamos a hacer un poco de conclusiones de lo que hemos, o sea, llegado como que a asimilar, ¿no? De esta investigación. De mi parte, o sea, decirles que tampoco se llenen de recursos, porque simplemente con que busques un buen recurso, solo uno, o sea, vas a tener 1 año de estudio y que te va a ayudar, o sea, te va a hacer pasar de un nivel 1 a un nivel 10, ¿no? Siempre y cuando sea un buen recurso. Como Pablo nos mencionaba que tiene él un libro y creo que la mayor parte de lo que ha aprendido ha sido referente al libro, o sea, es un gran ejemplo de lo que un buen recurso puede hacer. Y también, o sea, júntense con personas que igual tengan sus mismos intereses o que sean intereses parecidos y, o sea, entre todos armen su comunidad y traten de retroalimentarse el uno hacia el otro. Eso sería de mi parte. De mi parte, también, o sea, quiero recomendarles que, o sea, sigan aprendiendo, nunca se sabe todo, entonces aprendan todo lo que puedan y no se desesperen, o sea, si empiezan a ver figura humana, perspectiva, no hay un atajo, o sea, es haciendo, practicando y no se desesperen porque, o sea, con paciencia se puede llegar a un nivel bueno. ¿Mm? Retomando lo que dice Pablo, o sea, esto es como el dicho japonés que simplemente es caso. Sigue lo que te indican los profesores, sigue lo que te dice la gente, confía en el proceso. Al final se va a dar, vas a conseguir el nivel que deseas si es que trabajas duro. Y no te desanimes, si algo no puedes, es preferible que te equivoques a tiempo y mejores. La idea es que aprendas de tus errores. Y así es el arte, es ir y venir en la vida. Eso, muchachos, bueno, nos despedimos. Muchas gracias por ver este capítulo. Vamos a seguir subiendo cosas a TikTok. Síganos, compartan. Cualquier cosa que quieran comentarnos, estamos aquí para escucharles. Y si es que quieren clases, igual estamos dispuestos, estamos con tiempo. Entonces, sí, síganos, compartan. Estamos hablando. Gracias. Denle like, no se olviden de darle like y suscribirse. Comenten. Y comenten. Nos vemos. Gracias.